Hola a todos, bienvenidos a Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un placer y un gusto para mí estar nuevamente con ustedes para compartir de la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis está escrito de una forma que nos indica, que nos lleva hacia el clímax del libro, el cual es también el clímax del conflicto cósmico. ¿Sabes tú cuál es el clímax? Bueno, no te retires, porque hoy estaremos hablando acerca de ese tema, el clímax del libro de Apocalipsis del conflicto cósmico. Nos vemos en unos segundos. Sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor. Te recuerdo que puedes comentar. Puedes enviar tu mensaje si tienes alguna opinión, alguna sugerencia, algún pensamiento, algún versículo, algún saludo. Lo puedes escribir, lo puedes enviar tranquilamente que yo estaré leyendo y estaré respondiendo. También te invito a que si ves que este programa o esta enseñanza es necesario que otras personas lo conozcan, que lo compartas con tus seres queridos, con tus amigos, con tus conocidos, para que otras personas también puedan comprender estas verdades bíblicas. Y también le des like. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes estudios, de los siguientes programas. Como también, si no te has unido a Esencial Factor, que te unas, que seas miembro, para que tengas la posibilidad de obtener las diapositivas de los estudios de Esencial Factor, por si lo quieres seguir estudiando, si quieres compartirlo, si quieres predicarlo y enseñárselos a otras personas. Así que muchas gracias a todas las personas que se han unido, que han llegado a ser miembros de Esencial Factor. Dios les bendiga a todos ustedes. Saben ustedes que el libro de Apocalipsis está escrito de una forma que nos apunta y que nos señala el clímax del libro. No es lo más importante, sino cuál es el punto central. Y esta forma también nos enseña y nos señala el clímax del conflicto cósmico. Ese clímax del libro de Apocalipsis nos apunta a la expiación final, a la experiencia del remanente en el tiempo del fin, que la Biblia lo llama también, en el libro de Apocalipsis, el tiempo de prueba que viene no solamente para la iglesia, sino también para los habitantes del mundo. El clímax del libro de Apocalipsis va desde el capítulo 12 al capítulo 15. Vamos a ver, esto ya yo lo he explicado antes, pero bueno, es bueno mencionarlo otra vez para beneficio de aquellas personas que tal vez no han visto los estudios de Esencial Factor. Vamos a ver cómo está escrito el libro de Apocalipsis y vamos a ver aquí para que ustedes vean el clímax. La primera profecía del libro de Apocalipsis son las siete iglesias. Esa es la primera profecía que vemos, que va desde el capítulo 2 al capítulo 3, lo cual tiene una relación con la Nueva Jerusalén, lo que se menciona de la Nueva Jerusalén desde el Apocalipsis 21, versículo 9 al 22, versículo 5. ¿Cuál es el quiasmo? El quiasmo es una forma de escritura que la primera parte tiene relación con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima y así sucesivamente hasta que el clímax es el punto central de lo que se llama el quiasmo. Y muchas partes de la Biblia está escrito así. Por ejemplo, parte del libro de Daniel está escrito así. También está escrito algunos capítulos de la Biblia, algunos libros de la Biblia, como por ejemplo Apocalipsis. Entonces, por eso vemos que las 7 iglesias tienen una relación con la Nueva Jerusalén. ¿En qué sentido? Cuando usted estudia la profecía de las 7 iglesias, usted va a ver que Cristo menciona cualidades o menciona objetos que están en la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, al que venciere, dice Cristo, al que venciere le daré que coma del fruto del libro del árbol de la vida. ¿Dónde está eso? En la Nueva Jerusalén. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Dónde está eso? En la Nueva Jerusalén. ¿Me explico? Entonces, la 7 iglesia tiene una relación con la Nueva Jerusalén. La siguiente profecía, que son los 7 sellos,
que va del capítulo 6 al principio del capítulo 8, los 7 sellos, tiene una relación con las 7 victorias de Cristo, que va desde el capítulo 19 al capítulo 20, versículo 15. ¿Cómo comienza la profecía de los 7 sellos? Se menciona un caballo blanco. ¿Te recuerdas? Un caballo blanco. Y el que lo monta tiene una corona de victoria. Y las 7 profecías de Cristo comienzan en el capítulo 19, versículo 11, donde se menciona la venida de Cristo como rey, viniendo en un caballo blanco. ¿Ves? El primer sello habla del caballo blanco y la primera victoria de Cristo, en su segunda venida, se menciona a Cristo también viniendo en un caballo blanco. También tiene una corona. La siguiente profecía, que son las 7 trompetas, va desde el capítulo 8, versículo 6, al capítulo 11, versículo 18. Y tiene una relación, un paralelismo, con las 7 copas de la ira de Dios, que va del capítulo 16 y el capítulo 17. Es muy bien sabido que para estudiar las trompetas o para estudiar las 7 copas de la ira de Dios, se estudian juntas, trompetas con las 7 copas, porque tienen cierto parecido, un paralelismo. ¿Me explico? Por eso que se relaciona las 7 trompetas con las 7 copas de la ira de Dios. Ahora vamos a llegar al clímax. ¿Dónde está el clímax? Mira aquí. Es lo que se menciona o se llama la ira de las naciones, que también es la expiación final. Va del capítulo 12 al capítulo 15. Y desde el capítulo 12, por eso que tú ves allí el resumen del conflicto. Vemos la resurrección de la bestia, los poderes malignos con el dragón persiguiendo al remanente, al pueblo de Dios. También se menciona ese grupo que tiene el sello de Dios en la frente, mientras que se promulga o se decreta obligatoriamente la marca de la bestia en el mundo. Apocalipsis en estos capítulos también te muestra ese grupo victorioso que no recibe la marca, que no adora a la bestia, que son fieles, que prefieren o morir antes que deshonrar a Dios. Tienen el sello de Dios en la frente, siguen al Cordero. Luego también se menciona el mensaje de los 3 ángeles, que también se menciona el juicio de Dios, la caída de Babilonia, la marca de la bestia, la justificación por la fe, donde en Apocalipsis 14:12, cuando se señala la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Luego, bueno, como ese mensaje es para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, por eso vemos que luego del mensaje de los 3 ángeles aparece la venida de Cristo. Y luego el grupo de redimidos que obtuvieron la victoria sobre la imagen de la bestia, sobre la marca de la bestia, adorando y cantando, alabando el nombre de Dios delante del trono. Esto lo vemos en el clímax. Entonces, hacia allá nos está apuntando el libro de Apocalipsis, a la expiación final, a la experiencia del remanente en el tiempo del fin, que es el desenlace del conflicto cósmico. ¿Estás viendo? El clímax tiene relación con el conflicto cósmico. Entonces, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas ocurren antes del cierre de la gracia. Lo que usted está viendo antes de la línea negra es lo que ocurre antes de la gracia. Las 7 copas de la ira de Dios, las 7 victorias de Cristo, la nueva de Jerusalén, ocurre después del cierre de la gracia. Y el libro de Apocalipsis tiene una cualidad importante, que está escrita de acuerdo a las fiestas solemnes del santuario. ¿Te recuerdas las fiestas, por ejemplo, de la Pascua, de los panes sin levadura, del Pentecostés, de las trompetas? Bueno, esa Apocalipsis está escrito de esta forma. Por ejemplo, en el contexto de la Pascua está la profecía de las 7 iglesias. La Pascua, ¿qué es? Limpieza del pecado. Limpiarnos de la levadura que representa el orgullo, el pecado. Y las 7 iglesias, a las 7 iglesias Cristo le dice: arrepiéntete y vence. ¿Vencer qué? Vencer el pecado. La intención de las 7 iglesias es preparar un remanente
para que esté listo, esté en condiciones de recibir la lluvia tardía, que es el sello de Dios. Por eso que luego usted ve los 7 sellos. Entonces los 7 sellos están en el contexto del Pentecostés. Luego vemos, después de la fiesta del Pentecostés que venía, las trompetas, que las trompetas anunciaban ¿qué? La expiación. Entonces vemos las 7 trompetas, luego vemos la expiación final, lo que es también se entiende como la ira de las naciones, Apocalipsis 12 al 15. Luego vemos parte del final de esa expiación en las 7 copas de la ira de Dios. Luego vemos las 7 victorias de Cristo, que es un preámbulo a la fiesta de las cabañas, que está en la profecía de Apocalipsis 21 y 22, que está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Ves? Entonces el libro de Apocalipsis está escrito de esta forma. Entonces ya vemos cuál es el punto central, cuál es el clímax. El clímax es Apocalipsis 12 al capítulo 15. Repito, no estoy diciendo que es lo más importante, sino que es el punto central. Vamos a ver entonces el quiasmo del capítulo 12. ¿Hacia dónde nos está apuntando el capítulo 12? Ya entendemos, ya vimos hacia dónde está apuntando el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver hacia dónde está apuntando el capítulo 12, que es el resumen del conflicto cósmico. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos, porque lamentablemente yo me doy cuenta que muchos pierden de vista la esencia del conflicto, la esencia del conflicto cósmico. Bueno, vamos hacia allá. Mira lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 12. La primera parte del capítulo 12 se menciona una mujer vestida de sol de justicia, que es el remanente fiel que guarda la ley de Dios, vestido del sol de justicia. ¿Qué significa eso? Obediencia, vestido del manto de la justicia de Cristo, la justicia de Dios, que es obediencia, rectitud, obediencia a la ley de Dios. Y en el versículo 17, que es el último versículo, te recuerda que el quiasmo está escrito, significa eso, la primera parte con la última parte y así sucesivamente hasta el centro. El último versículo te menciona la descendencia de la mujer y que guarda los mandamientos de Dios, que eso es que practicar justicia. También te dice en la primera parte, la mujer tiene una luna debajo de sus pies y te dice que la descendencia de la mujer tiene el testimonio de Jesús. También dice en la primera parte, el dragón se para enfrente de la mujer, ¿para qué? Para devorar a su hijo. Su hijo es la descendencia. Y en la última parte, versículo 17, te dice que el dragón se para en la orilla del mar, ¿para qué? Para hacerle la guerra a la descendencia de la mujer. Vemos la siguiente parte. La segunda parte lo vemos en el versículo 4. El dragón arrastró la tercera parte de las estrellas y la arrojó a la tierra. La tercera parte de las estrellas quiere decir la tercera parte de los ángeles, porque estrella representa o simboliza ángeles. La penúltima parte del capítulo 12 lo vemos en el versículo 15, donde dice, la serpiente, que es el dragón, ¿ves? La serpiente, que es el dragón, arrojó de su boca tras la mujer agua como río. ¿Para qué? Para que fuera arrastrada por el río. ¿Estás viendo cómo se relaciona? La primera parte te dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas y la arrojó a la tierra. Dice aquí, versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Para qué? Dice, para que fuera arrastrada. Para palabras clave, dragón, serpiente, arrastrar, arrojar. ¿Ves cómo se relacionan? La palabra de Dios es tremenda, maravillosa. Luego vemos la siguiente parte, versículo 6. La mujer huye a un lugar y es sustentada allí por 1260 días. Es interesante que los versículos 13 y 14 te dice que el dragón persigue a la mujer y ella vuela a un lugar y es sustentada por un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo, lo que está diciendo es 1 año, 2 años y la mitad de 1 año, que viene siendo, entonces, sumando 3 años y medio, 1260 días. ¿Ves cómo se relacionan? ¿Cómo nos va llevando? ¿Cómo nos va llevando poco a poco al punto central? Luego vemos los versículos 7 al 9, donde dice, hubo una gran guerra en el cielo y Satanás es arrojado a la tierra con los demonios, con sus ángeles. El versículo 12 te dice, una voz en el cielo que dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira. ¿Ves? El versículo 7 al 9
hay una guerra en el cielo y Satanás es arrojado, o sea, desciende a la tierra, es arrojado hacia la tierra. Y el versículo 12 dice que el diablo ha descendido con gran ira, porque le queda poco tiempo, dice allí el libro de Apocalipsis. La siguiente parte lo vemos en el versículo 8, donde dice que en esa guerra Satanás y los demonios no prevalecieron. Dice, salieron vencidos, no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y qué interesante que el versículo 11 dice, ellos lo han vencido. El remanente vence al diablo. Entonces, Satanás, el dragón y los demonios son vencidos en el cielo por Miguel, es Cristo. Y en el versículo 11 dice, ellos, o sea, el remanente, los fieles, vencen al diablo, también al dragón y a los demonios. Ahora vamos a ver cuál es el clímax. Mira, nos lleva como una escalera hacia el punto central. Vamos a ver entonces cuál es el clímax del capítulo 12, que es el versículo 10, que dice, ahora ha venido el poder y la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido expulsado, ¿quién? El acusador. Entonces, el capítulo 12, que es el resumen del conflicto, nos lleva hacia dónde? Hacia que veamos la victoria de Cristo sobre Satanás y los demonios en el conflicto cósmico. Y qué interesante que ese capítulo 12 forma parte del clímax del libro de Apocalipsis. Ya tú puedes ver entonces lo que es importante para Dios, que dio la revelación del libro de Apocalipsis. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarla a sus siervos. Entonces, hacia allá nos está apuntando, hermano querido. Hacia allá nos está apuntando a la victoria de Cristo y a la derrota de Satanás. Entonces, esa victoria de Cristo repercute para la victoria del remanente, la victoria sobre el pecado y la victoria sobre Satanás y los demonios. Y también te digo algo, repercute en la vindicación del honor y del nombre de Dios. Porque el libro de Apocalipsis nos habla de un juicio. Nos habla de juicio. Porque menciona términos judiciales. Por ejemplo, te menciona testigo, te menciona testimonio, te menciona acusador. ¿Y qué es un acusador? Alguien que acusa en un juicio. ¿Ves? Son términos judiciales. Ahora vamos a ver algo aquí. Ahí dice que el remanente entonces vence al dragón. Ellos le han vencido, dice. Cristo vence al dragón en el cielo, por eso que es arrojado a la tierra, por eso que es expulsado. Pero también el remanente aquí vence al dragón gracias a Cristo Jesús. Ahora te voy a decir algo. Usted no piense, hermano querido, que el conflicto que se habla o que se menciona en Apocalipsis 12 se refiere únicamente a la rebelión de Satanás en el cielo cuando se levantó. Ese conflicto que te menciona Apocalipsis 12, la guerra entre Miguel y el dragón, entre los ángeles de Dios y los ángeles del dragón, es el reflejo del conflicto cósmico hasta el tiempo del fin. Porque allí te habla que dice, es arrojado el dragón, el acusador de nuestros hermanos. Cuando Lucifer se levantó en el cielo, no había caído el pecado aquí en la tierra. Él no era acusador del ser humano todavía. Y a veces no nos damos cuenta de esos detalles. Entonces nos mantenemos cerrados a lo que nos está enseñando Apocalipsis. Entonces cuando te habla del conflicto, de ese conflicto en Apocalipsis 12, hermano, es el conflicto llevado a cabo hasta el tiempo del fin. Y la derrota que se habla allí del dragón es la derrota de Satanás en ese juicio en el tiempo del fin. Dice que el remanente también lo vence. Y él ya no puede acusar, ¿ves? No puede acusar. Entonces hay personas que se quedan solamente diciendo, no, que ese conflicto cuando se arroja al dragón es cuando fue arrojado del cielo, cuando se rebeló en el cielo solamente. O cuando Cristo murió.
hace 2000 años. Quiere decir que Satanás el dragón ya no acusa. ¿Y cómo es que dice que acusa? Los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Que los acusaba. Y está hablando, el contexto te está hablando tiempo del fin. Porque el conflicto que se habla en Apocalipsis 12 es el conflicto que se desarrolla hasta el tiempo del fin. Satanás sigue acusando. Satanás sigue presentando sus acusaciones en ese juicio. ¿Me explico? Pero lo interesante de esto, y recuerda hacia dónde nos está apuntando Apocalipsis y hacia dónde nos está apuntando el capítulo 12. Hacia la victoria de Cristo y hacia la derrota de Satanás. Entonces, Satanás es derrotado en el cielo por Cristo y en la tierra, alabado sea el nombre de Dios, y en la tierra es derrotado por el remanente. Gracias a Cristo. Ahora, mira lo que dice el mismo Apocalipsis. ¿Cómo vence el remanente? ¿Cómo vence el remanente al dragón? Vamos a ver aquí. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. En la versión Spanish, Blue, Red and Gold Letter Edition dice: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. O sea, el dragón ha sido arrojado, ha sido derrotado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, o sea, el remanente, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Es el testimonio de Cristo. Aquí lo que están diciendo es que esos fieles o ese remanente, dice, han vencido al dragón. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, el testimonio del Cordero. O sea, la sangre de Cristo y el testimonio de Cristo. En muchas partes de la Biblia, la sangre tiene relación con la palabra de Cristo. Por ejemplo, dijo Cristo en Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y en ese mismo capítulo, dice más adelante, que es el capítulo 6, dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, en varias partes de la Biblia hay una relación de sangre con la palabra. Dice Hebreos 9, que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, o sea, limpia nuestra mente de obras muertas. Y en Salmos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Ves? Sangre, palabra. La sangre limpia la conciencia, la mente. La palabra limpia el camino, que es nuestras decisiones también que tomamos con la mente. Entonces dice que estos son los medios por los cuales el remanente vence al dragón y a los demonios y al mundo, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y a veces no tomamos en cuenta esto. Y esto es muy importante. Muy importante, querido hermano. Porque es el medio por el cual el remanente vence al diablo. Y dice: y no han amado sus vidas hasta la muerte. En la versión Reina Valera dice: y aborrecieron su vida hasta la muerte. La misma actitud de Cristo. La actitud del remanente es la actitud de Cristo. Cristo aborreció su vida en esta tierra. O sea, no buscó la gloria del mundo, no buscó la fama, no fue avaricioso, no buscó el materialismo. Solamente vivió pegado a la voluntad del Padre hasta su muerte. El remanente también hace lo mismo. El remanente vive para la gloria de Dios. No busca la exaltación, no busca la gloria de este mundo, no busca el materialismo. ¿Me explico? Ellos muestran la actitud de Cristo. Dice: no han amado su vida hasta la muerte. ¿Será que también hay otra parte de Apocalipsis que te habla del testimonio de Cristo? Bueno, es un versículo muy conocido, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ves? Para que tú y yo guardemos los mandamientos, tenemos que tener el testimonio de Jesucristo. Para que tú y yo venzamos al dragón y a los demonios, tenemos que tener la palabra del testimonio de Jesucristo, del Cordero. ¿Ves? Por medio de la sangre, de su sangre y de la palabra de su testimonio.
Y yo quiero, hermano querido, que usted abra un poco la mente. Usted se permita recibir algo más de lo que enseña estos versículos. No sea de estas personas que se bloquean mentalmente, se cierran y lamentablemente por tener esa mente cerrada, entonces reducen lo que significa o lo que es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús no solamente es el don de profecía, hermano querido. El testimonio de Jesús es más que el don de profecía. Estamos hablando del contexto del conflicto cósmico. ¿Me explico? El testimonio de Jesús es un punto relevante, importante y vital en el conflicto cósmico entre el bien y el mal que comenzó Lucifer en el cielo. Y el libro de Apocalipsis es un libro que te habla de término judicial, te habla de juicio de Dios, te habla de testigo. Cristo dice que la primera forma como se presenta Cristo en Apocalipsis es como un testigo. ¿Y quién es un testigo? Un testigo es alguien que da un informe, un testimonio, un reporte acerca de alguien o de algo. También Apocalipsis te habla de acusador. ¿Quién es el acusador? Es la contraparte del testigo. Hay alguien que defiende y hay otro que acusa, que señala. El libro de Apocalipsis te habla del juicio de Dios. Qué interesante que en Daniel te dice que el Padre Celestial, el anciano de día, está delante de los tribunales. Entonces, ¿quién está en juicio? ¿Cristo es un testigo fiel y verdadero de quién? Tenemos que hacer entonces esa pregunta. Y esa pregunta es importante. Vamos a verla. ¿Testimonio acerca de quién? Si el remanente vence por medio del testimonio de Cristo al dragón, y también gracias al testimonio de Cristo es que ese remanente guarda los mandamientos de Dios, entonces uno tiene que preguntarse, ¿testimonio acerca de quién? Bueno, la misma Biblia nos dice. Vamos a ver aquí. Mira lo que dice Primera de Juan 2, 3 al 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Ves? Pon atención. Y esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, ¿conocemos a quién? Conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Hay una relación importante entre conocer para guardar los mandamientos. Yo no puedo guardar los mandamientos que tiene que ver con amor a Dios y amor al prójimo si yo no conozco. Si yo no conozco a quién, conozco a Dios. Tú no puedes amar a alguien sin conocerlo. Y eso es algo recíproco. Para que tú llegues a amar a alguien, tienes que conocerlo. Y cuando tú lo amas, más lo conoces. Más relacionas, más lo conoces. ¿Me explico? Entonces, no se puede guardar los mandamientos de Dios, o sea, amarlo, si no se conoce. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, ¿ves? Y la verdad no está en él. Mentiroso. La primera arma de Satanás. Cristo llama a Satanás padre de mentira. Esa es el arma predilecta de Satanás. Y dice, y la verdad no está en él. Entonces, para que tú y yo guardemos los mandamientos de acuerdo a lo que dice Juan, y qué interesante que en muchos escritos de Juan se habla del testimonio de Jesús. ¿De qué habló Jesús? Del testimonio de Jesús. Lo que pasa es que lamentablemente no nos damos cuenta de eso. Pero Juan habla mucho de lo que Cristo testificó, de lo que Cristo dio testimonio, que es importante que tú y yo lo recibamos. ¿Para qué? Para llegar a guardar los mandamientos de Dios. El siguiente versículo está ahí mismo en Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Cristo vino para darnos entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero, o sea, al Padre. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, estás viendo, Cristo vino ¿para qué? Para revelarnos, para darnos a entender, para mostrarnos al Dios verdadero que es al Padre. Siguiente, lo dice Pablo en 2 Corintios
Capítulo 4, los versículos 4 y 6 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo, el cual es la imagen de Dios. Entonces cuando tú y yo entendamos y conozcamos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, estamos entonces recibiendo también la luz de la gloria de Dios, porque Pablo menciona que Cristo es la imagen de Dios. Y qué interesante que te dice que el Dios de este siglo, sea Satanás, se ha encargado de cegar el entendimiento de las personas. ¿Para qué? Para que no lleguen al conocimiento de la gloria de Dios. Y ese fue su trabajo en el cielo cuando se reveló, distorsionar el carácter de Dios ante los ángeles, ante el universo. Entonces, como Satanás distorsionó a Dios, entonces Cristo viene a revelar al Padre. Satanás también hizo eso con Adán y Eva para llevarlos a pecar. Le mostró un Dios diferente. Y debido a eso, Eva peca. Tiene una idea falsa de Dios en la mente y la lleva a desobedecer a ese Dios que se creó en la mente. Y Cristo viene a desmentir eso. Cristo viene a mostrar la gloria del Padre. Versículo 6. Ahora lo dice de otra forma. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones, o sea, en la mente, para iluminación, ¿ves? Del conocimiento, para llegar a conocer de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo podemos entender y conocer y comprender la gloria de Dios? A través de la faz de Jesucristo. Cristo revela al Padre. Cristo da testimonio del Padre. Cuando usted entonces entiende y comprende, llega a conocer a Dios, eso lo lleva a guardar los mandamientos. Lo prepara para que usted guarde los mandamientos de Dios, no como una carga, sino como un deleite y un resultado de su experiencia de salvación. Le voy a contar un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, no cuando estaba pequeño, yo no solamente de niño, sino también en la juventud, yo soy hijo único. Y una de las cosas que yo le agradezco a Dios es por la crianza que me dio mi madre, o sea, por la madre que me dio. Ella siempre procuró de que yo pudiera tener confianza con ella. Nosotros hablamos tranquilamente, yo no tenía ningún temor, ninguna pena, ninguna vergüenza de contarle algo que me haya pasado, porque ella fomentó eso desde pequeño, de que yo pudiera tener confianza. Entonces, como ella fomentó una relación de amor, eso me llevaba a mí a evitar meterme en problemas. ¿Me explico? Porque ella se preocupaba por mí, ella me daba seguridad de cuidado y también de su amor. No me pegaba. Yo solamente me recuerdo como 2 veces en toda mi vida, como 2 veces que tal vez que me haya pegado. ¿Por qué? Porque yo no le daba motivo. ¿Me explico? Ella solamente con hablarme, yo obedecía. Pero no obedecía por miedo, sino por la relación de que ella fomentó. Entonces, como yo veía también de que ella se preocupaba por mí, de que se esforzaba por darme lo que yo necesitaba, ¿por qué no voy a obedecer? Si ella me ama, si ella me mostraba realmente que me amaba, ¿por qué yo me iba a meter en problemas? Llevarle una carga, una vergüenza a mi mamá. ¿Me explico? Así también pasa con Dios. Cuando usted entiende, cuando usted comprende realmente quién es Dios, eso lo lleva a usted a obedecerlo. No como una carga, no por miedo, no por temor, sino un deleite. Y por la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Es Cristo obrando en usted. ¿Me explico? Entonces, ¿qué recibimos del testimonio de Cristo? Recibimos la revelación del Padre Celestial. Salimos del engaño, salimos de la confusión, salimos de las tinieblas. Por eso dice Pablo, que resplandeció en nuestros corazones. ¿Ves?
Asemeja las tinieblas con nuestro corazón y asemeja la luz. ¿Con qué? Con el conocimiento, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y te digo algo, eso es importante, hermano querido, en el conflicto cósmico. Eso es importante. Dios está en juicio, en tela de juicio, debido al falso testimonio que ha dado Satanás, el acusador. Lleva al ser humano a pecar. Lo que mantiene al ser humano pecando es el tener la concepción o la idea de un Dios distorsionado, de un Dios diferente en su mente. Eso lo lleva a pecar o lo mantiene pecando. Mientras cuando usted conoce a Dios a través de Cristo, eso lo lleva a guardar los mandamientos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Ve? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces vemos aquí claramente, hermano, en la Biblia, que Cristo muestra el carácter del Padre. ¿Ve? En ese testimonio, en ese conflicto cósmico, donde Satanás sale vencido. ¿Gracias a qué? Al testimonio que Cristo ha dado del Padre. Ya los ángeles, por ejemplo, con el testimonio que dio Cristo, los ángeles ya no tienen duda del carácter de Dios, del Padre Celestial. Eso también ocurre en la tierra. Cuando usted recibe el testimonio de Cristo, o el ser humano recibe el testimonio de Cristo, entonces eso los habilita para guardar los mandamientos y relacionarse con ese Dios. Y ellos vindican luego el nombre de Dios. Porque el principal propósito de Cristo venir a la tierra, dice la palabra de Dios, no es la única, no es el único propósito. Dice, su principal propósito es vindicar el nombre de su Padre, y lo logró. La salvación del hombre es secundaria. ¿Ve? Es el resultado de ese testimonio que Cristo dio del Padre. Entonces, volviendo al punto central, que es el conflicto cósmico, de lo que dice Apocalipsis 12, mira lo que menciona allí, lo que se menciona con la derrota de Satanás en ese juicio. Mira lo que dice Apocalipsis 12, versículos 8 y 9, dice, pero no prevalecieron, o sea, Satanás y los demonios, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué interesante, dice, engaña al mundo entero. Una de las cosas que él distorsiona, y uno de puntos de su engaño es acerca de Dios. Presenta un Dios falso, un Dios diferente, un Dios distorsionado. Pero mira lo que dice el primer versículo. El versículo 8 dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sabes tú que lugar es un término judicial? Por eso yo te digo, hermano querido, no se cierre a lo que está enseñando Apocalipsis. No tenga una mente bloqueada. Estos versículos no se refieren únicamente cuando Satanás o Lucifer fue arrojado allá en el pasado, cuando se rebeló en el cielo. Esto está hablando del conflicto cósmico hasta el tiempo del fin. Dice, no se halló ya lugar para ellos. ¿Sabías tú que esa palabra lugar es un término judicial que tiene que ver con juicio también? Entonces el Apocalipsis te habla de testigo, que es Cristo, acusador, dragón, lugar, oportunidad para defenderse en un juicio. La hora de su juicio, ¿ves? Dios está en juicio. Mira lo que dice, vamos a ver la palabra allí en griego, lugar. En griego, topos, lugar, lugares escabrosos. El lugar, dice, el lugar que una persona o cosa ocupa o al que tiene derecho. ¿Ves? Tiene derecho. En el caso del juicio, es la oportunidad que una persona tiene para hablar, para presentar su acusación. Y se menciona Apocalipsis 2.5, Apocalipsis 6.14 y Apocalipsis 12.8. Es el versículo que estamos analizando, donde dice que no se halló ya lugar para ellos en el cielo. Te voy a poner un ejemplo, lo que sucedió con Pablo en Hechos. En Hechos 25:16, en la versión Spanish Blue Red and Gold Letter Edition, dice, a los cuales respondí, no ser costumbre de los romanos dar alguno a la muerte,
antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de la acusación. ¿Ve? Está hablando término judicial. Fue la oportunidad cuando Pablo pidió la palabra para presentar su defensa en ese juicio en Roma. Ahora, cuando el capítulo 12 de Apocalipsis te dice que no se halló ya lugar para ellos en el cielo, no está hablando simplemente de que ya no van a ocupar las moradas celestiales, no. Cuando te dice que no se halló ya lugar para ellos en el cielo, es que ellos ya no tienen oportunidad para presentar sus acusaciones. ¿Por qué? Porque han sido vencidos ya por Cristo y por el remanente. Entonces, ¿qué acusación tienen que hacer ya si ya el nombre de Dios ha sido vindicado? Y está hablando tiempo del fin. Por eso que dice que desciende la tierra con ira para destruir al remanente, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces se acaba el tiempo de la gracia, comienza a suceder esos eventos finales hasta la venida de Cristo Jesús, la destrucción del mundo. ¿Por qué? Porque ya no hay razón para que siga el conflicto. Ya el nombre de Dios ha sido vindicado, tanto en el cielo como en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Hacia allá está apuntando el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver algo aquí interesante, que es que ese remanente obtiene la victoria, hermano, en un periodo oscuro, que es el periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Y eso lo presenta el libro de Apocalipsis. Te voy a mostrar 2 versículos, que es interesante. Se habla de ese remanente y que ese periodo donde el remanente vindica el nombre de Dios y pasa por ese tiempo de prueba terrible y de crisis, dice que es representado como un tiempo oscuro, un periodo oscuro. Y tú sabes que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, es representado ¿por qué? Por una mañana gloriosa. ¿Ves? Quiere decir que si la segunda venida de Cristo es representado como una mañana gloriosa, quiere decir que el periodo antes de la segunda venida de Cristo, antes de aparecer en los cielos con poder y gloria, entonces es oscuro. La madrugada. Y qué interesante que las horas más oscuras de la noche son las horas previas a la mañana. Mira lo que dice, aquí vamos a ver el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 7, los versículos 1 al 3. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ten presente, ángeles están en los 4 ángulos, está diciendo entonces en toda la tierra. 4 ángeles que detenían que los 4 vientos en la tierra para que no soplase viento alguno. Versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. El sol no ha salido. ¿Ve? Vi también a otro ángel mientras se sostienen los vientos. ¿Es tiempo de qué? Tiempo oscuro. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. O sea, quiere decir que el sol no ha salido. Si el sol no ha salido es porque está oscuro. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, en un momento oscuro, cuando se está deteniendo los vientos, entonces cuando ya los siervos de Dios sean sellados en la frente, que reciban el Espíritu Santo, que sea un pueblo preparado, como vimos en el programa anterior. Cristo vendrá cuando haya un pueblo preparado. Dice, vendrá juicio. Porque ya hay un remanente listo, venciendo el pecado, guardando los mandamientos de Dios. ¿Gracias a qué? Al testimonio que Cristo dio del Padre Celestial. Entonces los vientos se sueltan. ¿Y qué representa viento? Los vientos representan guerra, conflictos, sufrimiento, calamidades, catástrofe. Te menciona, por eso que tú ves, por ejemplo, las trompetas, ¿ves? Las trompetas, acontecimientos catastróficos antes del fin de la gracia. En ese periodo oscuro se sueltan, ¿ves? Se sueltan los vientos y comienzan a ocurrir estas cosas. Los demonios, es Satanás dominando más a la persona, porque
el Espíritu Santo se va a ir retirando de la tierra. Ya no hace el llamado. Y mientras el Espíritu Santo se retira, los demonios dominan más a las personas. Entonces aquí vemos que ese periodo es presentado como ¿qué? Como un periodo oscuro. El sol no ha salido. Pero qué interesante, mira lo que dice Apocalipsis 19, 17 y 18, que te habla de la segunda venida de Cristo. Dice, y vi un ángel que estaba en pie, ¿dónde? En el sol. Cuando te dice que Cristo viene montado en un caballo blanco y está hablando acerca de ¿qué? En su segunda venida, victoria, te habla de un rey en un caballo blanco, te está hablando de victoria en una guerra. Entonces dice, y más adelante en los versículos dice, y vio un ángel que estaba ¿qué? En pie en el sol. El sol ya ha salido. Y qué interesante que el contexto es la segunda venida de Cristo. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan por el medio del cielo, venid congregados a la cena, a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. O sea, esto representa la destrucción de los impíos. Entonces, ese periodo previo, ese periodo justo antes de la venida de Cristo, es un periodo netamente oscuro. Es el periodo más oscuro de la historia de la humanidad. Y si Dios lo permite, tú y yo viviremos en ese periodo porque la venida de Cristo está muy cerca. Cristo está pronto a aparecer con poder y gloria. Así que, hermano querido, esforcémonos para que seamos parte del remanente final, el que reciba el sello de Dios en la frente. El sello de Dios es más que el sábado. Te invito a que veas los programas anteriores sobre la marca de la bestia, el sello de Dios. Y la marca de la bestia es más que domingo. Es un espíritu, es un carácter. Así como el sello es el nombre de Dios, nombre es carácter, entonces quiere decir que el remanente vive el carácter de Dios. Guarda los mandamientos, pero también vive el carácter de Dios. Es más que el sábado. Vamos a ver ahora algo, hermano, con ese remanente que está en la presencia de Dios. Entonces, en ese periodo oscuro, vemos que el remanente obtiene la victoria. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de Cristo. Son sellados, dan el fuerte pregón, cae Babilonia, viene Cristo. Y luego los redimidos son tomados y aparecen en Apocalipsis 15, adorando el nombre de Dios delante del trono. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 15. Dice Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Entonces el remanente aquí, los que obtuvieron la victoria, están de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, o sea, están cantando. Y cantan el cántico de Moisés, siervo del Señor o de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué significa esto? Están vindicando el nombre, el honor de Dios. Esa es la esencia del juicio, porque el pecado tiene que ser eliminado. Y los argumentos falsos de Satanás tienen que ser vencidos y eliminados. Mira lo que sigue diciendo el siguiente versículo, que es el versículo 4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y qué interesante, yo no sé, esas palabras que yo te coloqué allí en azul, ¿te parecen conocidas? ¿Has escuchado tú algún mensaje que te diga temer, glorificar, adorar, juicio? Claro, el mensaje del primer ángel. En el mensaje del primer ángel vamos a encontrar la palabra temer, glorificar. ¿Por qué? Porque el canto, lo que se menciona aquí en el canto de estos fieles que obtuvieron la victoria, es un eco del mensaje de los tres ángeles. Entonces ya tú puedes entender qué más nos enseña el mensaje de los tres ángeles. Y muchas personas creen
el mensaje de los tres ángeles solamente trata del inicio del juicio de los muertos en el año 1844, que el sello de Dios solamente es el sábado y que la marca de la bestia solamente es el domingo, y que el mensaje de los tres ángeles trata es de persecución y de ley dominical. Reducen el mensaje. El mensaje de los tres ángeles, hermano, tiene una implicación más abarcante y trascendental, hermano querido. No trata de ley dominical solamente. Entonces lo que estamos viendo aquí es el eco del mensaje del primer ángel. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y qué interesante, en el mensaje del primer ángel dice, teme a Dios. Sigue diciendo, y glorificará tu nombre. Teme a Dios y dale gloria. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Adora a aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas. Porque tus juicios se han manifestado. La hora de tu juicio ha venido. Entonces, estás viendo que el mensaje que ese remanente final dará al mundo, tiene una relación con la vindicación del nombre de Dios. Tiene relación con el juicio. Tiene relación con el trasfondo del conflicto cósmico, donde tú y yo estamos involucrados. A veces yo me incomodo cuando veo a alguien que predica sobre la justificación por la fe o del evangelio y le enseña a media. No se enseña esto, no se enseña el trasfondo del conflicto, no se enseña el poder de Cristo en su testimonio, lo que significa la fe de Jesús, lo que significa del testimonio de Jesús. Solamente lo encierran al don de profecía. Pero el libro de Apocalipsis, la Biblia, gracias a Dios, que enseña algo más amplio. Ahora, yo quiero preguntarte aquí, hermano querido, para terminar. Vamos a verlo de nuevo. ¿Dónde están estas personas que obtuvieron la victoria? ¿Dónde están estas personas paradas? Dice allí, en un mar de vidrio mezclado con fuego. Ellos están parados en ese mar de vidrio y están cantando victoria. Es interesante. Este grupo han vencido, han obtenido la victoria, pero también cantan victoria. ¿Y dónde están parados? Sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Yo quiero preguntarte, en la Biblia habrá la experiencia de alguien que haya caminado sobre el mar. ¿Será que en la Biblia cuenta la experiencia de alguien? Además del Espíritu Santo en Génesis 1, caminando sobre la faz de las aguas, además del Espíritu Santo, que es Cristo, caminando sobre la faz de las aguas, en Génesis 1, ¿será que la Biblia también menciona a otro ser que tuvo el privilegio de caminar sobre el mar? Exacto. Muy bien, Pedro. Bueno, la experiencia de Pedro, ese milagro de Pedro no está allí para llenar un espacio. Él nos quiere enseñar un principio espiritual. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerda esto? El remanente o los redimidos están cantando victoria sobre un mar de vidrio. Pedro, se relata acerca de Pedro que caminó sobre el mar. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos quiere enseñar la experiencia de Pedro sobre caminar sobre el mar? Bueno, algo muy importante para nuestra vida espiritual y nuestra victoria. Para que tú y yo seamos parte de ese grupo de redimidos que estarán de pie en el mar de vidrio, alabando a Dios, tenemos que aprender a caminar sobre el mar aquí en la tierra primero. Para que tú camines sobre ese mar de vidrio, tú tienes que aprender primero a caminar sobre el mar aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, esto lo podemos encontrar en Mateo 14. En Mateo 14 vemos la experiencia de Pedro caminando sobre el mar. Dice que los apóstoles estaban en la barca, ten presente esos detalles oscuros.
estaba en un mar tormentoso, estaban en la barca que se hundía debido a esas olas en un mar tormentoso, las olas chocando con el mar, la tormenta, los vientos fuertes, tratando de hundir el barco, de matar a esos discípulos, a esos apóstoles. Entonces los apóstoles estaban en pleno mar de noche, en la madrugada, luchando con la tormenta. En esa oportunidad aparece Cristo. Aparece Cristo caminando sobre el mar y dice sobre la cuarta vigilia, que viene siendo más o menos, la cuarta vigilia es después de las 3 de la madrugada. Imagínate, oscuro, terriblemente oscuro. Ven a Cristo y ellos creen que es un fantasma y le dice: mira, no teman, yo soy. Y allí Pedro entonces dice algo y a mí me llama la atención, porque ¿cómo se le puede ocurrir a una persona que le diga: mira, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el mar? Mira, lo que yo menos haría sería eso. Un mar profundo, con olas, con tormentas, con viento, de paso de noche, decir: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el mar. Yo no sé cómo a Pedro se le pudo ocurrir eso, pero yo le agradezco a Dios que se le haya ocurrido, porque esa experiencia de Pedro nos enseña un principio espiritual importante que tú y yo debemos comprender. Entonces Pedro le dice a Cristo: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a caminar sobre el mar y vaya hacia ti. Y Cristo le dice: ven. Está bien, ven. ¿Qué necesitó Pedro? Primero, ¿qué necesitó Pedro para poder caminar sobre el mar? La palabra de Cristo, la aprobación de Cristo. La palabra, si Cristo no hubiese dicho: ven, hermano querido, Pedro, al primer paso que hubiese dado en el mar, se hubiese hundido. La palabra de Cristo es importante para que tú y yo caminemos sobre el mar. La invitación de Cristo, cuando Cristo te invita: sígueme, no es solamente, hermano, allí en esa palabra no solamente está allí implícita una invitación, sino también está la garantía de no dejarte morir, de no desampararte. Y nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que tener en nuestra mente esa idea. Cristo está a tu lado, Cristo no te deja solo en tus problemas, en tu sufrimiento. Cristo está contigo. Cuando Cristo te llama, esa palabra es más que una invitación a seguirlo. Esa palabra también involucra la garantía de que te va a sostener. Entonces, bueno, Pedro da el paso y qué interesante que no se hunde. Comienza a caminar paso firme en ese mar tormentoso. En esa oportunidad, cuando Pedro está avanzando, él voltea a ver a los discípulos que están en la barca. Cuando él voltea, a ver si lo están viendo, me imagino yo, para que vean, mira lo que estoy haciendo. En ese momento quitó la mirada de Cristo. Y Pedro comienza a ver las olas grandísimas. ¿Y qué pasa con Pedro? Pedro comienza a hundirse. ¿Qué cosa mantenía a Pedro caminando firme sobre el mar? ¿Qué cosa? Además de la palabra, ¿qué cosa? El mirar a Cristo. Pedro podía mantenerse a flote, caminando sobre el mar, a paso firme, tranquilo, únicamente mirando a Cristo. Cuando Pedro quita la mirada de Cristo, comienza a hundirse en el mar tormentoso. Y él comienza entonces a esforzarse por no hundirse, porque él era un pescador. Y él comienza a tratar, pero cuando ve de que mientras más trata, más se hunde. Y cuando el agua ya le llega al cuello y comienza a taparle la cara, me imagino allí es cuando él dice: Señor, sálvame. Grita: Señor, sálvame, que perezco. ¿Qué nos enseña esto, hermano querido? La única forma que tú y yo podemos caminar sobre el mar tormentoso de nuestra vida es contemplando a Cristo. ¿Te recuerdas? Guarda los mandamientos de Dios que tienen el testimonio de Jesús. Cuando quitamos la mirada de Cristo, cuando dejamos contemplar al Hijo de Dios,
comenzamos a hundirnos en nuestros defectos, en nuestras debilidades, en nuestras situaciones personales. Nos agobiamos por las situaciones de nuestra vida, en nuestras flaquezas. Y la única forma de que tú y yo podamos caminar victoriosamente es contemplando a Cristo. Esos relatos bíblicos de los milagros de Cristo, de las parábolas de Cristo, no están allí para llenar un espacio en la Biblia. Están allí para enseñarnos principios espirituales que tú y yo debemos comprender en lo que tiene que ver con nuestra salvación y nuestra experiencia espiritual de redención. En ese momento entonces Cristo se acerca, dice que extiende su mano, la diestra de su justicia, ¿ves? Sostuvo a Pedro y lo levantó. Y le dice, ¿por qué temiste, hombres de poca fe? Yo le diría, yo le hubiese dicho, Señor, ¿cómo vas a decir que tengo poca fe si me estoy hundiendo? Es por eso, porque Cristo no te llama para luego dejarte solo que te hundas. Cristo te llama porque Él te garantiza la victoria. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza en lo que Dios ha prometido? Yo te quiero preguntar, si Pedro representa al creyente, al ser humano, a nosotros. Cristo es el Salvador. ¿Qué representa entonces la tormenta? ¿Qué representa las olas? ¿Qué representa ese mar turbulento? ¿Qué representa eso? Eso representa algo. Y lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías 57, 20, 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad. ¿Qué representa el mar en tempestad? Los impíos, que no puede estarse quieto. Dice que no, el mar tormentoso, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, ese mar tormentoso que no puede estarse quieto representa a los impíos. ¿Qué cosa de los impíos? Sus pasiones, sus pecados, sus debilidades, sus conflictos internos. Versículo 21. No hay paz. Por eso que dice, no tienen paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Por qué? Porque son como el mar tormentoso. No pueden quedarse quietos, no tienen paz ni durmiendo. Entonces, cuando vemos a Pedro caminando sobre el mar con paso firme, contemplando a Cristo, nos está enseñando que la única forma en que tú y yo, hermano querido, podemos caminar, tener la victoria sobre nuestras debilidades, sobre nuestro pecado, sobre nuestros defectos, solamente es contemplando al Cordero de Dios, al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, y no solamente del mundo, sino también de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra vida. Cuando quitamos la mirada de Cristo, comenzamos a hundirnos, hermano querido, en los problemas de nuestra vida, en nuestros defectos y en nuestras debilidades. Y qué interesante que Satanás se vale de nuestros defectos para llegar a controlar nuestra mente completa. Estás viendo lo importante que es el testimonio de Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia con el milagro de Pedro caminando sobre el mar. Él podía caminar sobre el mar únicamente contemplando a Cristo. ¿Qué significa contemplar a Cristo? Recibir del testimonio que Él ha dado acerca de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la imagen, la misma imagen de la gloria del Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú contemplas a Cristo y caminas sobre el mar de la tormenta de tu vida,
te preparas para ser parte de ese remanente que vindicará el nombre de Dios en este mundo y estará sobre el mar de vidrio, glorificando el nombre del Padre, porque han tenido la victoria en este mundo y sobre su naturaleza pecaminosa, vindicando el nombre de Dios. Que tú seas parte de ese remanente, que tú aprendas a contemplar a Cristo para caminar sobre ese mar de tormenta de tu vida. Y qué interesante que esa tormenta, Pedro caminó sobre el mar sobre esa tormenta de noche. Era oscuro, era de madrugada, que es la experiencia del remanente final que habrá vencido el pecado de su vida, habrá vencido a Satanás y a los demonios en el periodo más oscuro de la humanidad. Ellos estarán de pie en el mar de cristal mezclado con fuego porque ellos aprendieron a caminar sobre el mar tormentoso del pecado aquí en la tierra, contemplando a Cristo. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de Cristo, el Cordero. Quiero terminar con esta cita. Para la gloria de Dios, deseo de toda la gente, en la página 346 dice: los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios, o sea, los que dejan de depender de Dios y comienzan a depender de sus capacidades, dice, serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros, como creía Pedro, y que nunca seremos movidos. Todos pensamos de esa forma. Pero mira lo que sigue diciendo. Podemos decir con confianza, yo sé a quién he creído. Nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra. Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características. ¿Cuál característica? Heredadas y cultivadas. La que heredamos de nuestros padres y la que cultivamos en nuestra vida. Y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos, así como estaba Pedro. Pedro estaba cegado de sus propias debilidades. Mira lo que dice las últimas líneas en azul. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Bendito sea el nombre de Dios. Que esta sea tu experiencia y sea mi experiencia. Que de hoy en adelante, hermano querido, tu experiencia con Cristo sea diferente. Que deseo de todo corazón que si hay alguna situación en tu vida que te atormenta, si hay alguna debilidad, algún defecto, algún pecado que te atormenta, que tú alcances la victoria ahora, contemplando a Cristo. Y de esta forma te prepare para recibir el sello, vindicar el nombre de Dios y ser parte de los que estarán delante del trono, alabando y adorando a Dios por la eternidad, gozando de gozo, de felicidad y de paz por la eternidad en la presencia de Dios, porque eso es el cielo y la tierra nueva, la presencia de Dios por siempre. Dios te bendiga grandemente. Hasta aquí, Esencial Factor. Soy Daniel Primera y como siempre, hermano querido, es un gusto para mí poder estar con ustedes para compartir estos principios bíblicos. Si tú crees que este mensaje es necesario que otras personas también lo conozcan, te invito a que lo compartas con otras personas, con tus seres queridos, le des like. Si no te has suscrito, suscríbete para que te llegue la notificación de los siguientes videos. Y si no eres parte, si no eres miembro de Esencial Factor, que te unas. Dale clic allí en unirme para recibir las diapositivas de estos temas y de estos estudios de la palabra de Dios. Y también, si tienes algún comentario, si tienes alguna sugerencia, si tienes algún pensamiento, déjalo allí, escríbelo, que yo lo voy a leer y te voy a responder. Un abrazo grande, soy Daniel Primera y es un placer estar con ustedes. Gracias por estar allí. Nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante, para la honra y gloria de Dios. Y recuerda esto, paz, mucha paz, y conoce al Cordero de Dios.